Resumen de la Biblia del libro Daniel, parte número 1. La fidelidad de Daniel en Babilonia. Capítulos 1 al 6. Introducción. En tiempos de conquista y exilio, cuando todo parecía perdido para el pueblo de Israel, surge una historia de fe, valentía y fidelidad inquebrantable. Un grupo de jóvenes hebreos, arrancados de su tierra natal y llevados a la poderosa Babilonia, enfrentan no solo el dolor del destierro, sino también la tentación de olvidar quiénes son y en quién creen. El libro de Daniel nos transporta al corazón de ese imperio, donde la cultura, las leyes y la idolatría intentan silenciar la voz del Dios verdadero. Pero en medio de ese escenario adverso, se levantan Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, jóvenes con convicciones firmes, que deciden no rendirse ante la presión del sistema, ni vender su alma por privilegios temporales. Esta es más que una historia antigua. Es una inspiración viva para quienes, en cualquier época, se enfrentan a desafíos por mantenerse fieles a su fe en un mundo que muchas veces camina en dirección contraria a Dios. Acompáñanos en este recorrido por los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. Descubriremos cómo Dios honra la obediencia de aquellos que, aun en tierra extranjera, se niegan a comprometer su integridad. Veremos cómo, capítulo tras capítulo, la fidelidad es recompensada con sabiduría, protección divina, y una firme proclamación del poder del Altísimo. Porque cuando los hombres permanecen firmes, Dios permanece cerca. Y aún en tierra ajena. Él sigue siendo Dios. Capítulo 1. La decisión de no contaminarse. La historia comienza con la caída de Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor, monarca de Babilonia. Entre los cautivos llevados a tierra extranjera se encontraban jóvenes de linaje real y noble de Judá. Entre ellos, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes más tarde serían conocidos como Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos jóvenes eran instruidos, sabios, sin defecto alguno y llenos de entendimiento. Por su excelencia, fueron seleccionados para servir en la corte del rey, y se les asignó un proceso de formación de 3 años, durante el cual aprenderían la lengua y la cultura de los caldeos. Pero con esta preparación también vino una prueba. Se les ordenó comer de la comida del rey y beber de su vino, manjares que, aunque lujosos, estaban en conflicto con las leyes alimenticias y la consagración a Dios que los hebreos respetaban desde la infancia. Frente a esta presión, Daniel tomó una decisión valiente. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. No fue un acto de rebeldía, sino de convicción. Pidió permiso al jefe de los eunucos para alimentarse solo con legumbres y agua. Aquella petición, que podría haber sido considerada una ofensa, fue recibida con gracia, porque Dios ya había concedido a Daniel favor y buena voluntad delante de sus supervisores. Se realizó una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, Daniel y sus amigos comieron únicamente lo que era puro ante los ojos de Dios. Al finalizar el periodo de prueba, su aspecto era más saludable y vigoroso que el de los jóvenes que comían los manjares del rey. El resultado fue claro. Dios honró su fidelidad. Pero no solo se les concedió buena salud. Dios también les otorgó conocimiento, sabiduría e inteligencia en toda ciencia y literatura, y a Daniel incluso se le dio la capacidad de entender visiones y sueños, un don que más adelante cambiaría el destino de reyes y naciones. Cuando el rey Nabucodonosor los examinó al final de su formación, halló que no había nadie como ellos. En toda materia de sabiduría e inteligencia, eran 10 veces superiores a todos los magos y astrólogos del reino. Este capítulo no solo marca el comienzo de la historia de Daniel, sino también el inicio de una vida de integridad, valentía y fe en medio de un mundo que constantemente intentaba desviar a los fieles del camino de Dios. Capítulo 2. El sueño de la estatua. Una noche, el rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño que lo llenó de temor. Aunque no podía recordar con claridad su contenido, sentía en lo más profundo que aquel sueño tenía un significado importante, quizá incluso profético. Ansioso por conocer su mensaje, mandó llamar a todos los sabios de Babilonia, astrólogos, encantadores y caldeos. Les exigió algo imposible, que no solo le interpretaran el sueño, sino que además le dijeran que había soñado, sin que él mismo lo revelara. El rey sospechaba de los engaños de sus consejeros, y quería asegurarse de que sus palabras no fueran inventadas. Ante su demanda, los sabios respondieron con desesperación. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar al rey lo que ha soñado.
Sus palabras encendieron la ira del rey, quien ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Cuando Daniel se enteró del decreto, no reaccionó con miedo, sino con sabiduría y prudencia. Se acercó al capitán encargado de la matanza y pidió tiempo para revelar el sueño e interpretarlo. Esa noche, Daniel oró junto a sus amigos, rogando al Dios del cielo por misericordia y revelación. Y Dios respondió. En una visión nocturna, el misterio fue revelado a Daniel. Entonces, Daniel alabó al Señor diciendo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él revela lo profundo y lo escondido. Daniel fue llevado ante el rey, y con humildad declaró que no era por sabiduría propia, sino porque el Dios del cielo había querido revelar el secreto. Entonces, Daniel describió el sueño. Oh rey, tuviste una gran estatua. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, una piedra fue cortada, no con mano, la cual golpeó la estatua en los pies y la desmenuzó por completo. Y la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Luego vino la interpretación. La cabeza de oro representaba el reino de Babilonia. Después surgirían otros 3 reinos, cada uno inferior al anterior, Medo-Persia, Grecia y Roma. Finalmente, en los días del último imperio, Dios establecería un reino eterno, representado por la piedra, que destruiría a todos los demás reinos y no será jamás destruido. Este mensaje no solo revelaba el destino de los imperios humanos, sino que anunciaba la llegada del reino de Dios, eterno e inquebrantable. El rey Nabucodonosor, impactado y asombrado, se postró ante Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y revelador de misterios. Daniel fue elevado a una posición de gran autoridad en el reino, y sus amigos también fueron honrados con altos cargos. Pero más allá de los títulos, este capítulo muestra que Dios revela el futuro a quienes confían en Él, y que ningún poder terrenal puede resistir su voluntad. Capítulo 3. El horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor, en su orgullo, mandó construir una enorme estatua de oro, de casi 30 metros de altura, y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Era más que una escultura, era una declaración de poder y soberanía absoluta, una imagen diseñada para inspirar temor y sumisión. Entonces el rey convocó a todos los altos funcionarios del reino, gobernadores, magistrados, jueces, tesoreros y consejeros, para dedicar oficialmente la estatua. Una orden fue proclamada con fuerza. Al oír el sonido de la trompeta, flauta, tamboril, arpa, salterio y todos los instrumentos, todos deben postrarse y adorar la estatua que el rey ha levantado. Quien no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiendo. El decreto era claro, la amenaza era real. Pero en medio de la multitud, 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos servían al Dios viviente, y no estaban dispuestos a adorar ninguna imagen, sin importar las consecuencias. Cuando la noticia llegó al rey, Nabucodonosor se enfureció. Mandó traer a los 3 y les dio una última oportunidad. ¿Es verdad que no adoráis mi estatua? Si ahora estáis dispuestos a inclinarse cuando oigáis la música, bien. Pero si no, ¿seréis echados inmediatamente al horno de fuego, y qué Dios podrá libraros de mis manos? La respuesta de los jóvenes fue firme y valiente. No necesitamos responder sobre este asunto. Si nuestro Dios quiere librarnos, lo hará. Pero si no, igualmente sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Estas palabras encendieron aún más la ira del rey. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal y que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. El horno era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que los arrojaron. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, se levantó con asombro y dijo: No echamos a 3 atados dentro del fuego, yo veo 4 hombres, sueltos, caminando en medio del fuego sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. El rey, temblando ante lo que veía, se acercó y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Negó,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ellos salieron del horno sin daño alguno. Ni su ropa se quemó ni su cabello se chamuscó, ni siquiera olían a humo. Dios los había guardado por completo. Ante este milagro, Nabucodonosor proclamó: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. No hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Y así, el decreto del rey cambió. Ahora, cualquiera que hablara en contra del Dios de estos jóvenes sería castigado. Y además, los promovió a posiciones aún más altas en Babilonia. Este capítulo no es solo una historia de valentía. Es una demostración clara de que la fe que permanece firme en la prueba más ardiente puede revelar el poder del Dios verdadero a todo un imperio. Capítulo 4. El orgullo de Nabucodonosor. Esta vez, la historia del capítulo no la cuenta un profeta, ni un escriba del pueblo de Israel. Es el mismo rey Nabucodonosor quien habla. Con palabras personales, el monarca de Babilonia narra un episodio que marcó su vida y transformó su corazón. Un testimonio de humillación, juicio y restauración. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pero la tranquilidad se desvaneció cuando una noche, un sueño espantoso sacudió su espíritu. Una gran visión se presentó ante él, un árbol alto y frondoso, visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y bajo su sombra se refugiaban animales y aves. Pero de pronto, un vigilante, un santo desde el cielo, descendió con una orden solemne. Corten el árbol, quítenle las ramas, dispersen sus hojas y su fruto. Dejen solo el tronco, atado con cadenas de hierro y bronce. Que su corazón humano sea cambiado, y se le dé corazón de bestia, por 7 tiempos. El rey quedó perplejo. Llamó a todos sus sabios, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Entonces entró Daniel, también llamado Belsasar, en quien habitaba el espíritu del Dios Santo. Daniel escuchó atentamente, y al oír la visión, quedó atónito por un momento. Sabía que el sueño no era una simple advertencia, sino un juicio divino. Con respeto, le dijo al rey: Ese árbol, oh rey, eres tú. Te has engrandecido y tu dominio ha llegado hasta el cielo. Pero serás cortado. Serás echado de entre los hombres, vivirás con las bestias, comerás hierba como los bueyes, y serás humillado por 7 años. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y da el poder a quien él quiere. Daniel no solo interpretó el sueño, también aconsejó al rey. Por tanto, oh rey, rompe con tus pecados y haz justicia. Muestra misericordia con los pobres. Tal vez así prolongues tu tranquilidad. Pero Nabucodonosor, cegado por el esplendor de su imperio, no escuchó. 12 meses después, mientras caminaba por la terraza de su palacio, admirando su grandeza, dijo con orgullo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con mi poder y para gloria de mi majestad? Y mientras aún hablaba, una voz del cielo lo interrumpió. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te es quitado. En ese instante, la profecía se cumplió. El rey fue expulsado de entre los hombres, vivió como un animal, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Perdió la razón, el poder y el honor. 7 años pasaron, hasta que, finalmente, levantó los ojos al cielo. Y recobré mi razón. Entonces reconoció: bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, y su reino por todas las generaciones. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios le devolvió el entendimiento, la dignidad y el trono. Y con humildad, Nabucodonosor concluyó su testimonio reconociendo que la soberanía pertenece a Dios, no al hombre. Reflexión final del capítulo. Este capítulo no solo es un juicio a un rey pagano. Es una advertencia para todos los que se exaltan a sí mismos y creen que su éxito es fruto de su fuerza. Porque cuando el orgullo sube, Dios mismo puede derribar. Pero cuando el corazón se humilla, Dios restaura, perdona y levanta. Capítulo 5. La escritura en la pared. El tiempo ha pasado. El trono de Babilonia ya no lo ocupa Nabucodonosor, sino su sucesor, el rey Belsasar.
Un hombre arrogante, irreverente y ajeno a las lecciones que su antecesor aprendió con tanto dolor. En medio de tensiones políticas y amenazas externas, Belsasar decidió organizar un banquete colosal. Con 1000 de sus príncipes, se entregó al lujo, la embriaguez y la blasfemia. Y como si no bastara, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos que su abuelo Nabucodonosor había tomado años atrás al destruir el templo del Señor. Los utensilios consagrados para el servicio de Dios fueron ahora usados en la fiesta para beber vino y alabar a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Fue una provocación directa al Dios del cielo. Y entonces, ocurrió algo que congeló el ambiente. Una mano misteriosa apareció, sin cuerpo, y comenzó a escribir en la pared. Justo frente al candelabro, sobre el yeso del muro del Palacio Real, se trazaban letras desconocidas con un trazo invisible pero eterno. El rey se paralizó. Su rostro palideció. Sus pensamientos se turbaron, sus piernas temblaban, y sus rodillas golpeaban la una contra la otra. El temor invadió la sala. Belsasar gritó por ayuda. Mandó llamar a todos los sabios, astrólogos y adivinos de Babilonia y prometió una recompensa extraordinaria a quien pudiera leer e interpretar el mensaje. El que lo haga será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro, y será el tercer gobernante en el reino. Pero ninguno de los sabios pudo dar sentido a aquellas palabras escritas por la mano invisible. Fue entonces cuando la reina madre, posiblemente esposa de Nabucodonosor o su hija, entró en el salón y recordó a todos sobre un hombre que, en tiempos pasados, había demostrado una sabiduría superior a todos. Daniel. Daniel fue llamado, ya anciano, con el rostro sereno y los ojos firmes. Belsasar le ofreció los mismos honores, pero Daniel rechazó los regalos. Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Antes de explicar el mensaje, Daniel reprendió con firmeza a Belsasar. Tú sabías todo lo que le ocurrió a Nabucodonosor, cómo fue humillado por Dios. Y aún así, no has humillado tu corazón. Has elevado tu orgullo contra el Señor del cielo, has profanado sus utensilios, y has alabado a dioses que no ven ni oyen ni entienden. Y al Dios que tiene en su mano tu vida y tus caminos, no lo has honrado. Entonces Daniel leyó las palabras escritas. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y las interpretó. Mene, Dios ha contado los días de tu reino, y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza, y hallado falto. Peres, forma singular de Uparsin. Tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y a los persas. El juicio era inminente. El tiempo del rey había terminado. A pesar de la gravedad del mensaje, Belsasar cumplió su palabra y vistió a Daniel de púrpura, colgó un collar de oro en su cuello y lo proclamó el tercer en el reino. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Babilonia dormía en su arrogancia, el enemigo ya estaba dentro. Los medos y los persas invadieron la ciudad. Belsasar fue asesinado, y el reino de Babilonia cayó. Exactamente como Dios lo había anunciado. Reflexión final del capítulo. Belsasar pensó que podía burlar la santidad de Dios. Usó lo sagrado para el placer, y despreciando las advertencias del pasado, cayó en el mismo error, pero sin segunda oportunidad. La historia nos recuerda que Dios es paciente, pero no indiferente. Es justo, y su juicio llega en el tiempo señalado. Cuando las acciones del hombre son pesadas en la balanza divina, lo que cuenta no es el poder, la fama o el oro, sino el corazón. Capítulo 6. El foso de los leones. Con el imperio babilónico ya caído, el poder ha pasado a manos de los medos y persas. Ahora el trono lo ocupa el rey Darío, quien reorganiza su reino y establece una nueva administración. Entre los altos oficiales, Daniel destaca una vez más por su integridad, sabiduría y espíritu superior. A pesar de su edad avanzada, Daniel continúa siendo ejemplo de excelencia, tanto en su trabajo como en su fe. El rey considera ponerlo sobre todo el reino, y eso despierta la envidia de los demás gobernadores y sátrapas. Buscando una excusa para desacreditarlo, intentan hallar alguna falta en su vida o administración. Pero no encuentran nada. Daniel es irreprensible. Entonces, idean un plan más oscuro,
atacarán su fe. Saben que Daniel ora a su Dios 3 veces al día, sin esconderse. Así que convencen al rey Darío de firmar un decreto que, por 30 días, prohíba hacer peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien desobedezca, será echado al foso de los leones. Sin sospechar las verdaderas intenciones, el rey firma el edicto, que según las leyes de Medo y Persia, no puede ser revocado. Daniel escucha el decreto. Pero su reacción no es de temor, sino de fidelidad. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Los enemigos lo observan, y al confirmarlo, corren ante el rey para acusarlo. El rey Darío queda atrapado en su propio decreto. Se da cuenta de que ha sido manipulado, y pasa el resto del día intentando salvar a Daniel. Pero la ley no se puede cambiar. Con gran pesar, Darío ordena que Daniel sea echado al foso de los leones. Antes de hacerlo, le dice con esperanza: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. La piedra es colocada sobre la boca del foso, sellada con el anillo real. Esa noche, el rey no come, no duerme, ni recibe distracción alguna. Su corazón está afligido. Al amanecer, se levanta deprisa y corre al foso. Con voz triste y ansiosa, clama: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones? Y desde dentro del foso, una voz responde con calma y firmeza: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se llena de gozo. Daniel es sacado del foso, sin una sola herida, porque había confiado en su Dios. Pero la historia no termina ahí. Los mismos hombres que conspiraron contra Daniel, junto con sus familias, son arrojados al foso. Y antes de que tocaran el fondo, los leones los devoraron, mostrando que el peligro era real, pero que Dios fue el protector de los justos. Entonces el rey Darío escribió un nuevo decreto. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino se tema y tiemble ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Reflexión final del capítulo. Daniel fue fiel, incluso cuando su vida estaba en juego. No escondió su fe, no negoció su oración, no cedió a la presión. Y Dios, como siempre, fue fiel también. Este capítulo nos enseña que la fidelidad verdadera no depende de las circunstancias, sino de la convicción del corazón. Que incluso en medio de leones, Dios sigue siendo el defensor de los que confían en Él. Conclusión. En una tierra extranjera, en medio de un imperio pagano, rodeados de ídolos, leyes humanas y amenazas de muerte, Daniel y sus amigos no se rindieron. Ellos no olvidaron quiénes eran. Más aún, recordaron a quién pertenecían. Su fidelidad a Dios no fue ocasional, ni impulsiva, ni dependiente de recompensas. Fue constante, silenciosa y firme, incluso cuando significaba perderlo todo. Cuando la presión del entorno los empujó a comprometer sus valores, eligieron la obediencia. Cuando la amenaza del horno ardiente los desafió, eligieron la adoración verdadera. Cuando la ley humana prohibió orar, eligieron seguir hablando con su Dios. Y Dios, fiel a su promesa, no los abandonó. Estuvo con ellos en el fuego. Estuvo con ellos en el foso. Estuvo con ellos en medio del exilio. Y más que proteger sus vidas, Dios usó su fidelidad para hablar a reyes, cambiar decretos y mostrar al mundo quién es el Dios verdadero. Hoy, siglos después, esas historias siguen vivas. Son un llamado para todo creyente que atraviesa pruebas, presiones o injusticias. Porque la fidelidad que nace de la fe no solo honra a Dios, también transforma imperios. Tal vez tú no estés en Babilonia. Tal vez no enfrentes estatuas de oro ni leones reales. Pero sí puedes enfrentar decisiones diarias que ponen a prueba tu fe. Y es ahí donde la historia de Daniel se convierte en un faro.
Un recordatorio de que Dios honra a los que le honran. Y que en cada horno de fuego, en cada foso de leones, en cada momento oscuro, Dios sigue estando presente.